Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Qué bueno que estén con nosotros. Esta semana les tenemos un programa especial aquí en Miradas. Queremos dedicarlo a un tema de suma importancia para el país, para todo el pueblo salvadoreño. ¿Cómo está la situación del agua? ¿Cómo está la situación del acceso a los alimentos en el país? Es un tema en realidad de vida o muerte para nuestro pueblo. El pasado 30 de octubre, El Salvador perdió una oportunidad histórica de declarar, de reconocer como derechos humanos al agua y a la alimentación. No se pudo porque en la Asamblea Legislativa no se alcanzaron los votos que se requerían para una ratificación constitucional. Para conversar sobre este tema tan importante, tenemos como invitados a dos personas conocedoras de la materia y que han estado al frente de esta lucha por reconocer como derechos humanos al agua y la alimentación. Nos acompaña Gloria Recinos, ella es responsable de incidencia y políticas públicas de CRS, que es la agencia oficial de la Iglesia Católica de Estados Unidos aquí en El Salvador. Gloria, gracias por aceptar la invitación. Bienvenida a Miradas. No, gracias a ustedes y un cordial saludo a todos los televidentes de Miradas. También tengo el gusto de presentarles a Danilo Pérez. Él es el director del Centro para la Defensa del Consumidor aquí en El Salvador, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Omar. Qué gusto estar compartiendo en este panel sobre un tema de mucha relevancia, de mucha trascendencia. Saludo a CRS y por supuesto a las amigas y los amigos que siguen semana a semana este importante programa de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Bien, comencemos para nuestros amigos y amigas que nos ven a través de televisión, dando un panorama de cómo está la situación del agua y del acceso a los alimentos en el país. Porque, bueno, si hay necesidad de legislar, es que se quiere ayudar a solventar algún problema. ¿Cómo está la situación del agua en el país? ¿Cómo está el acceso al agua? ¿Cómo está nuestro país en la capacidad de dar agua a toda la población? Bueno, yo creo que es importante reconocer que agua hay en abundancia en el país. Disponemos de una disponibilidad de agua aproximadamente de 19.000 millones de metros cúbicos anuales. Esto es por aguas superficiales y también por la escorrentía, todo el tema de las aguas subterráneas. Entonces, uno diría, ¿hay disponibilidad de agua? Sí, hay disponibilidad de agua, porque en términos generales podemos señalar que el consumo que se hace en este país de los grandes sectores que hacen uso del agua viene representando aproximadamente 2.000 millones de metros cúbicos al año. Es decir, estarían aproximadamente unos 17.000 millones de metros cúbicos sin consumirse. Entonces, no es un problema decir si hay o no hay agua. ¿Cuál es el problema en sí? Es la calidad del agua que tenemos en este país. Ahí es donde empieza la problemática en El Salvador y por eso es que hablamos del estrés hídrico, porque aunque tenemos una gran disponibilidad del agua, sin embargo, esa disponibilidad no es la adecuada para el consumo humano. Y empecemos a hablar de los problemas. Básicamente, podríamos señalar y podríamos decir que del consumo de agua que se realiza en el país, la mayor parte de consumo se utiliza para el sector agrícola. Le seguiría el del consumo humano, después sigue energía, después le sigue turismo, etc. Esos son como los sectores de los cuales se hace uso del recurso hídrico o del recurso agua en el país. Pero ¿qué sucede? El mayor consumo de agua para consumo humano se hace y se extrae de las aguas subterráneas, porque es la que presenta mejor calidad. Hay un estudio del Ministerio de Medio Ambiente donde ya señalaba que las aguas superficiales, hablando de los ríos, prácticamente llegamos a casi el 100% de los ríos contaminados. Entonces, decir que el gobierno de El Salvador va a hacer inversiones de parte de extraer agua de los ríos para tratarla, eso
provocaría hacer bastantes inversiones millonarias en el país y el Estado, el gobierno no tiene la capacidad ni los recursos para poder hacerlo. Entonces por eso es que se extrae de las aguas subterráneas. Pero ¿qué está pasando con las aguas subterráneas? Y ahí es donde empezamos con los problemas. Hay un estudio que realizó también el Ministerio de Medio Ambiente y donde señala precisamente que la situación de inseguridad hídrica que vive El Salvador es el resultado de la mala gestión del agua. Ese es el primer problema que podríamos caracterizar dentro de la situación de lo que se vive en el país. Por ejemplo, dentro de esa mala gestión del agua aparece el tema de la calidad del agua y se pone como el caso más representativo en ese diagnóstico del recurso hídrico que se hizo de carácter nacional, es el caso del río Acelguate. Ahí desemboca que todo el proceso sigue ese río en el transcurso a desembocar en el Cerrón Grande. Los estudios han demostrado que eso está totalmente contaminado. Pero ¿qué es lo que pasa en toda la escorrentía? ¿Qué es lo que pasa en toda la escorrentía durante el proceso que va siguiendo ese río? Están las grandes empresas, las grandes industrias, entonces empiezan a contaminar esas fuentes de agua y los pequeños afluentes que pueden estar alrededor de ese río, entonces ciertamente que se van contaminando. Primera razón. Segunda razón que es fundamental señalar también en ese estudio es el hecho de esa mala gestión del agua, de lo que tiene que ver cómo se está desaprovechando el recurso hídrico. El estudio señala en perspectiva y menciona de que aquí se está haciendo una extracción del agua no controlada. Entonces es como que alguien en El Salvador viene y empieza y dice, yo voy a hacer un pozo en tal lugar o en tal sector de este país y empiezo a extraer el agua. Entonces el agua que está en realidad en perspectiva para el servicio de la gente, es ahí que podríamos decir que está siendo mal administrada, está siendo mal gestionada y eso es lo que le mete la presión hídrica y de ahí es que aparece el concepto de una situación de estrés hídrico que estamos viviendo en el país. Esa es básicamente las realidades, Omar, que tenemos en El Salvador y que por tanto ciertamente que nosotros y nosotras, las representantes de las organizaciones sociales, en conjunto con otros, con gente de las comunidades, hemos tenido una lucha permanente con este tema, porque para nosotros y nosotras este es un tema clave, este es un tema fundamental. Como decías, Omar, al inicio del programa, este es un tema de vida o muerte, porque el agua es vida, el agua está ligada al tema de la salud, el agua está ligado al tema de los alimentos. Entonces hay un montón de perspectivas en esa dirección que ciertamente requiere que el Estado tenga una mayor participación para poder tener un mejor uso y manejo del agua. Sin agua sencillamente no hay vida, decimos nosotros. Danilo, al escucharte, porque lo que se ha manejado y lo que se maneja más es que el país es el único en la región que está al borde del estrés hídrico. Y uno se hace la idea, no tenemos agua. Algunos ya dicen que antes de 2030, si seguimos a este ritmo, no vamos a tener agua suficiente para toda la población salvadoreña. Escuchándote, el problema no es entonces, también he leído yo en otro estudio que el promedio de agua, lluvias en El Salvador es más alto que el del mundo, por ejemplo. El problema es que no aprovechamos como se debe el agua que hay. O sea, agua hay en el país, el problema es que se está canalizando mal, desigualmente. ¿Algo que quiera agregar, Gloria? Sí, son datos de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, de PNUD, de UNICEF. Dentro de los objetivos del milenio, a los cuales El Salvador también se comprometió, exhortaba a los países a disminuir a la mitad la proporción de personas que carecen de un acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento. Sabemos que en El Salvador muchos esfuerzos se han hecho, que ANDA ha hecho trabajo, ha hecho esfuerzos por disminuir la cantidad de familias que no tienen acceso a agua potable
principalmente en las ciudades. La gran deuda está con la zona rural. Es importante trabajar sobre ese punto. Según también datos de Naciones Unidas, dice que se precisa entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para satisfacer las necesidades humanas básicas. Preguntémonos si El Salvador va a tener la capacidad de suministrar al menos esta cantidad básica para dentro de 10 años, 15 años. Bueno, ya tenemos ejemplos vivos, y nosotros en Chalatenango, por ejemplo, y un saludo para todos los amigos del departamento de Chalatenango, tenemos ya un dato que es evidente, nuestro querido río Tamulasco. El Ministerio de Medio Ambiente advirtió hace más o menos 15 años de que Tamulasco iba a morir como río si no se trabajaba en el tema de la cuenca media y alta del río. Poco se hizo, o los esfuerzos no llegaron a lograr el objetivo de controlar la disminución del río, y hoy lo que tenemos es un río de piedras, y que en verano… Sí, que en el 2000 no sé cuánto iba a quedar sin agua, y uno va ahorita… Ya no tiene agua, y hay para el partes que 2015, no tiene agua. entiendo yo que para 2015 el 2015. decía. Y pero hoy… ya hace días uno va y no hay agua. Sí, vemos piedras nada más. Entonces, y así, amigo televidente, usted puede ir evidenciando la crisis que tenemos en el país. Es cierto, estamos, gracias a Dios, en una de las partes del mundo donde más agua lluvia cae, pero eso no significa que tengamos acceso a agua de calidad, porque una vez toca tierra y en automático se contamina el agua. O sea, tenemos pésimas condiciones de saneamiento, un serio problema de erosión de la tierra, el tema de desechos sólidos. O sea, hay una buena cantidad de problemas vinculados al tema de agua, y que también los salvadoreños tenemos que vigilar, ser un poco más vigilantes en cuanto a las condiciones ambientales en las que vivimos. Danilo decía algunas palabras que a mí me parecen muy sugerentes para lo que viene. Decía, aquí hay falta de control de la extracción del agua, hay mala calidad, por lo tanto, en el tratamiento también, hay mala administración también, decía. Es decir, hay la necesidad de controlar, de administrar, de regular el agua. De ahí viene la propuesta de la Ley General de Agua. Yo no me quiero ir al corte sin mencionar también que en este país, bueno, nosotros sin agua no hay vida, pero también sin comida. Y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, señalaba que en este país, aunque usted no lo crea, amigo y amiga, 1 millón de personas padecen de algún grado de desnutrición. Y un informe del año pasado de FESPAD, conjuntamente con Christian Aid, si no me equivoco, señalaba que 1 de cada 8 salvadoreños y salvadoreñas padecemos algún nivel de insuficiencia alimentaria, o sea, que hay hambre en el país. También los alimentos es otra situación difícil que estamos viviendo en el país. Agua y alimentación, por lo tanto, hay necesidad de regular. Ahora, antes de irnos, yo les pregunto a ustedes, ¿qué cambiaría con esta realidad con declarar como derecho humano al agua y la alimentación, que fue lo que se pretendió el 30 de octubre, también en mayo del año pasado, y no se logró, no se lograron los votos, porque hubo, entiendo, 3 partidos, Arena, PDC y CN o PCN, que se opusieron a que se entiendan como derecho humano el acceso al agua y el acceso a la alimentación. Que PDC, ¿qué gana el pueblo salvadoreño, el que nos está viendo a través de televisión, con decir, se ha reconocido en la Constitución de la República al agua y a la alimentación como derechos humanos? Vimos en el primer bloque que el problema no es que no hay agua, hay agua. El Salvador en promedio es uno de los países que más llueve en el mundo, sin embargo, no aprovechamos el agua, está mal distribuida, mal gestionada, a tal punto que estamos al borde de lo que se llama estrés hídrico, es decir, no tener agua suficiente para toda la población salvadoreña. Yo les hacía una pregunta al finalizar el segmento anterior: ¿qué ganaría el pueblo salvadoreño si los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa
reconocen al agua y a la alimentación como un derecho humano. Alguien decía por ahí, estos creen, decía, que poniendo en la Constitución que el agua es un derecho humano o los alimentos son un derecho humano, ya va a haber pan en cada mesa y agua en cada casa. ¿Qué gana el pueblo salvadoreño al reconocer como derechos humanos al agua y a la alimentación? Yo creo que estaríamos ganando certeza para garantizar la vida. El pueblo salvadoreño tiene que estar consciente, tiene que saber que las actuales condiciones en las cuales estamos viviendo en relación al recurso agua y al tema de los alimentos es que ciertamente estamos presionados por esta realidad. El hecho que digamos que existe agua, que estemos hablando de 19.000 millones de metros cúbicos anuales, eso no significa de que la calidad del agua que disponemos las y los salvadoreños sea la idónea. Y como decía Gloria, el problema es que hay ríos que se van secando. Y a medida que eso se va presentando, esas condiciones medioambientales, socioambientales, económicamente hablando, porque hay presión económica también sobre este tema, entonces ciertamente que eso genera y va a generar a futuro un desgaste del poco recurso agua que tenemos en el país, con las implicaciones que eso conllevaría para la población. Y por eso es que estamos hablando del tema del recurso del estrés hídrico, por eso es que caracterizamos el concepto de estrés hídrico. Entonces, aquellos que han afirmado y aquellos que han dicho de que qué ganamos con que se regule esto, yo creo que ganaríamos muchísimo. Quienes están ganando, como dice el dicho, en río revuelto, ganancia de pescadores, es lo que estamos viendo actualmente en las condiciones de este país. ¿Y qué es lo que estamos viendo en las condiciones actuales? El desorden del uso y el manejo del agua. Aquí las empresas hacen negocio con el agua. Vemos, de hecho el agua está privatizada, vemos un montón de agua embotellada vendiéndose, Omar. Tanto en el plano nacional como en el plano internacional. La cantidad de agua que se mueve en la región centroamericana es fuerte. La industria SunMiller, que tiene presencia en este país, recientemente había querido extraer más agua en el acuífero de Nejapa. Nosotros y nosotras, a través de un estudio que sacamos en conjunto con el Foro Nacional del Agua y el Centro para la Defensa del Consumidor, demostramos que si se ampliaba la planta SunMiller para extraer agua, sencillamente a quienes se iba a afectar era el acuífero, pero también a las comunidades que están en los alrededores y que se abastecen de agua. Esa es la realidad que estamos hablando. Entonces, ¿quiénes son los beneficiados en esto? Ciertamente que las empresas. Y por eso es que nosotros y nosotras estamos hablando de que se debe de una vez por todas establecer en la Constitución de la República el reconocimiento del derecho humano al agua. Las Naciones Unidas, que reconoció en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales el tema del derecho humano al agua, privilegia fundamentalmente el abastecimiento del agua para uso de consumo humano, no para uso comercial, no para uso industrial. Y no con esto quiero decir que estamos en contra de la empresa privada, pero ciertamente que lo importante a futuro en las condiciones de estrés hídrico que tiene el país es que tenemos que priorizar el recurso para la población, para la ciudadanía, y es la población y la ciudadanía quien tiene que actuar y tiene que meterse en esta lucha. Qué bueno, Omar, que has señalado y has dicho cuáles son los partidos que se han opuesto a la reforma constitucional. Los partidos que se opusieron fue Arena, fue el CN y fue el PDC. Yo creo que la población a futuro, y no es que me quiera meter a política partidaria, pero tendría que repensar su voto, porque cómo la gente puede o cómo puede llegar un político
a la población a decirle que voten por ese partido político cuando en realidad no está respondiendo a los intereses de la población salvadoreña en términos generales. Gloria. Es importante también recordar que la Constitución de la República, en su artículo número 1, y hay que hacer hincapié en esto, establece que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y fin de la actividad del Estado. Es decir, que es alrededor de esa persona que se organiza y planifica el trabajo del Estado. Entonces, no es posible que hoy que estamos las organizaciones sociales, la misma sociedad, el mismo pueblo que le ha emitido la potestad a estos señores tomadores de decisión para que legisle a favor del pueblo, se estén negando a declarar en la Constitución de la República, a incorporar dentro del texto de la Constitución el derecho humano al agua. ¿Por qué la importancia que en la Constitución se reconozca el derecho humano al agua y a la alimentación? Es sencillo, es para que el Estado administre y se obligue a regular el tema de alimentación y el tema de agua como derechos vitales de la población. De allí, y esto es una clase sencilla de allá de teoría del estudio constitucional, que todo lo que aparece en la Constitución de la República es después retomado por la legislación secundaria. Para el caso en El Salvador, por ejemplo... O sea, tendría implicaciones en otras leyes, reconocer como derecho humano el agua y la alimentación. Por supuesto, de ahí que es mentira que digan de que no tiene importancia que el derecho humano al agua y a la alimentación no sea retomado por la Constitución de la República. Escuchábamos a uno de los legisladores decir, de Arena me parece que era, decir, miren, ¿y para qué vamos a ratificar la reforma constitucional e incorporar el derecho humano al agua si no tenemos legislación de agua? Cuando son ellos mismos los que se oponen a esa legislación. Creo que tenemos que ser coherentes con nuestro mandato, con el mandato constitucional que a los diputados se les ha dado cuando el pueblo los eligió. Se les dio el mandato para legislar a favor de la colectividad, a favor del pueblo. Y este es un buen momento para que la población evidencie quiénes legislan a favor del pueblo y quienes legislan a favor de otros intereses. Quisiera que profundizáramos en lo que nos queda de este bloque, en este apartado, es decir, con el riesgo de ser simplista, yo devolvería el argumento que les di a la gente que lo esgrime, es decir, ¿ustedes creen que reconociendo como derecho humano el agua y la alimentación va a haber pan y va a haber agua en cada casa? Yo les digo, bueno, si no tiene, ¿por qué no lo ratifican? Es decir, desde un punto de vista de la lógica común, ¿quién se va a oponer en El Salvador para que el agua y la alimentación sean un derecho de todos los salvadoreños? Digo yo, ¿quién? En teoría. O sea, incluso, aunque según ellos no tiene consecuencias después, ¿por qué se van a oponer? Y sin embargo, sale Arena, PDC y PCN y dicen, no, reconocemos al agua como derecho humano y no reconocemos a la alimentación como derecho humano. Es decir, el derecho que tiene cada salvadoreño y cada salvadoreña de tener alimentos, de accesar al agua, no es reconocido en la Constitución. Entiendo que hay otros países en la región que ya lo hicieron. Sí. Brasil también lo hizo, es decir, Nicaragua. ¿por qué? Danilo creo que lo dijo implícitamente. ¿Por qué a estas alturas, cuando las Naciones Unidas lo dice, cuando Nicaragua lo ha hecho, cuando muchos países lo han hecho, por qué en El Salvador hay partidos que se oponen a que el agua sea reconocido como derecho humano y la alimentación si tenemos unas elecciones legislativas a la vuelta de la esquina? ¿Por qué? Es que yo lo que creo que lo que está jugando en todo este tema son los intereses económicos. Dicho en otros términos, es la idea de estar mercantilizando con el tema agua y especulando con el tema de los alimentos. Después del petróleo, el segundo mercado de especulación más fuerte, aparte del financiero, es el tema de los alimentos, Omar. Entonces, este es un negocio fuerte. Hay grandes intereses en este país, Omar, que quieren hacer jugar financieramente para beneficio de sus propios intereses
con el tema agua. Recordemos que en el año precisamente a inicio de los 2000, cuando empezó todo el tema de la reforma hídrica de carácter nacional, fueron 47 millones de dólares que hizo el BID, un préstamo a El Salvador, para poder destinar fondos a ese proceso de reforma hídrica de carácter nacional. Me acuerdo yo que en esos años, estamos hablando ya de prácticamente casi 2 décadas, ya ahí aparecía la visión privatizadora. Hay estudios que demuestran en la perspectiva internacional, en el caso de Europa, cómo las empresas transnacionales del agua, Veolia, Suez, que están en España, en Francia, tienen ganancias millonarias con el tema del agua. Es más barato tomarse inclusive una gaseosa que tomarse un vaso de agua, es más caro el agua. Entonces, esa es la lógica que ha transcurrido y ha devenido a lo largo de los últimos años en el mundo y que se ha tratado de mover en el país, Omar. Entonces sí hay un interés indiscutiblemente mercantilista. Voy a unir lo que dijeron los dos. Esto que hay grandes intereses detrás del recurso hídrico y también de los alimentos. Y lo que decía Gloria, que se eligen a los diputados y diputadas para legislar para la mayoría, no para un determinado grupo. Concluyo de lo que están diciendo ambos, que la motivación de estos diputados y de los 3 partidos que se oponen a reconocer el agua y la alimentación como derechos humanos es la defensa de esos grupos minoritarios. Sin duda alguna. De esos grandes grupos. Y el ejemplo que ponía Danilo, en una editorial la UCA ponía también que ahorita puede haber una planta envasadora de bebidas que ocupa cientos de miles de litros al día. Y a la par o alrededor hay comunidades que no les lleve el agua. ¿Cambiaría esta realidad de la gente que nos está viendo? De los que compran las pipadas de agua. ¿Cambiaría esta realidad que tenemos en el país? Que una embotelladora puede ocupar el agua que necesite. Sin embargo, a la señora que necesita bañarse, lavar, cocinar, no le llega. Reconocer como derecho humano el agua y una legislación a favor de esta gente cambiaría. Que esto es un proceso. Esto es un proceso y un llamado para toda la población. Estudiemos la Constitución de la República. Después de la Sagrada Biblia, es la Constitución de la República de El Salvador el libro más importante de los salvadoreños. Allí se plasman los derechos de los salvadoreños y las salvadoreñas, pero muchos de esos derechos son desconocidos por la mayoría de la población. Creemos que eso es una materia exclusiva de abogados, eso es mentira. Al final la ley nos regula a todos por igual y no podemos defender lo que no conocemos. Entonces, tú me dices, bueno, ¿va a cambiar la realidad? Posiblemente en el corto plazo no. O sea, esto es un proceso. Pero si se hace lo que Danilo decía, que se pone como interés primordial el consumo humano del agua y no el fin comercial, si se aplicara eso podría cambiar. Es que la importancia de que el agua y los alimentos sean establecidos en la Constitución como un derecho está vinculado a la obligación que tiene el Estado de regular esas materias y de controlar y de garantizar. De allí que, por ejemplo, Ciro Cruz Cepeda hijo dijera en alguno de sus comentarios de que el aprobar el derecho humano al agua y a la alimentación implicaría para el Estado compromisos y posibles demandas de inconstitucionalidad. Recuerdo ese argumento. Qué tristeza, señor diputado, cuando usted lo que debería de estar haciendo en la Asamblea Legislativa, aunque en su calidad de suplente, pero debería de estar garantizando que los derechos de los salvadoreños se cumplan y se respeten. Pero no, está más pensando en el Estado. ¿Y quién es el Estado? El Estado somos todos. Y el Estado ha sido organizado para la persona humana, para garantizar los derechos de la persona humana. Le voy a cambiar la pregunta, le voy a dar vuelta. No se logró ratificar el derecho humano al agua y a la alimentación. ¿Cuáles son los riesgos de no aprobar en la Constitución el derecho humano al agua y a la alimentación? ¿Qué pasa si los de Arena, los del PCN, los del PDC no consideran importante eso? Dicen no. ¿Y qué peligros se corren al dejarlo así y no reconocer como derecho humano?
En el tema de la reforma constitucional se estaría perdiendo 6 años de trabajo de las organizaciones sociales empujando el tema de la reforma constitucional. ¿Por qué 6 años? Porque se necesitan 2 gestiones de la Asamblea Legislativa, 2 asambleas legislativas diferentes. Una, que es la que presentó la reforma. Que por cierto fue en el abril de 2012 y contó con los votos de todos los diputados y diputadas presentes. 81 votos. Los que estaban por presentes en la unanimidad. sesión plenaria y votaron. Sí. Y uno dice, bueno, ¿y ahora por qué Son no? los mismos. O sea, llama la atención que el primer paso se dé por unanimidad y hoy, que es la segunda etapa, toda reforma constitucional tiene 2 pasos. La primera, donde se propone, que es una asamblea legislativa, y la siguiente asamblea tiene que ratificar. Es el momento en el que estamos. Y por eso hablamos de 6 años. Y hoy nos encontramos con que esta segunda asamblea legislativa, que son los mismos legisladores, porque tenemos gente de 15, 18 años allí pernoctando en la asamblea, hoy determinan que no se puede ratificar el derecho humano al agua y a la alimentación. Vemos que no podemos, es inconcebible que El Salvador a nivel internacional sea un estado que somos admirados, que somos candil de la calle y oscuridad de la casa, porque internacionalmente empujamos, por ejemplo, el tema que Naciones Unidas reconociera el derecho humano al agua allá por el 2010. Se logró y El Salvador fue uno de los abanderados. Y recientemente... Internamente no lo hacemos. Internamente no se hace, por eso sigo diciendo, somos candil de la calle y oscuridad de la casa. Y recientemente, la semana pasada, el 22 de octubre, se le reconoce nuevamente a El Salvador y se le nombra con 151 votos de la Asamblea de Naciones Unidas, se le da el voto de confianza a El Salvador para que pase a formar parte del Consejo de Derechos Humanos. Imagínense qué risible y qué hipocresía más grande. Internacionalmente vamos a garantizar que el resto de países incorporen dentro de sus legislaciones los derechos que Naciones Unidas tiene dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos y que los países que somos miembros estamos en la obligación de incorporarlo, incluyendo el derecho humano al agua. Nosotros vamos a vigilar que los otros países lo cumplan. ¿Y nosotros qué pasó? Yo quiero complementar algunos elementos de lo que señalaba Gloria. Si esto no se ratifica, si la Ley General de Agua no se aprueba, en primer lugar vamos a seguir y vamos a profundizar el desorden del uso del agua que tenemos en el país. Recordemos que hay más de 72 marcos normativos en El Salvador que de una u otra forma están cruzados con carteras, instituciones de Estado y que nos permite tener una administración hídrica adecuada en el país. Implicaciones de ello, con la crisis de estrés hídricos que tenemos en El Salvador, en la situación de vulnerabilidad social, ambiental y económica, entonces el país va a ir avanzando a verse cada vez más imposibilitado a tener un acceso adecuado al agua para la población. En segundo lugar, ante esa realidad y como consecuencia de esta primera, lo que vamos a empezar a ver son más conflictos de carácter social en el tema del manejo de agua. Ya se han producido, Omar, Hay lugares del mundo donde dicen que conflictos entonces armados esto se va a ver y se va a profundizar. Yo creo que no hay que esperar llegar a estas circunstancias, a estas situaciones, y por eso es de ahí la importancia y la necesidad de poder hacer el uso adecuado, normarlo, crear los marcos normativos, institucionales adecuados para poder hacer una adecuada aplicación. Creo que, como decíamos, hay intereses que no lo están permitiendo. Los mismos que hoy se oponen al derecho humano al agua, al derecho humano a la alimentación, son los mismos y las mismas que votaron porque exista en el país un tratado de libre comercio, el CAFTA, que se firmó entre Estados Unidos y Centroamérica o El Salvador, donde prácticamente cuando se firmó
fueron cedidos muchísimos de los elementos de los derechos violatorios, diría yo, a la Constitución de la República de El Salvador. Hay una demanda en la Corte Suprema de Justicia donde todavía la Sala de lo Constitucional no se ha pronunciado sobre la inconstitucionalidad del CAFTA. Nosotros consideramos que debe de pronunciarse porque se están violentando derechos fundamentales. Ahí, en ese CAFTA, nosotros señalamos y dijimos los riesgos que eso iba a tener en relación al tema del agua. Por eso es que estamos escuchando opiniones con respecto al tema del Fomilenio. A la señora embajadora de los Estados Unidos diciendo de que ciertamente se tiene que respetar el CAFTA. ¿Pero qué significa respetar el CAFTA en El Salvador? Significa indiscutiblemente poner en riesgo más los derechos de la población salvadoreña. Le voy a poner un ejemplo con el tema de los alimentos. En este momento, a partir del CAFTA, el gobierno de El Salvador tiene que entrar al proceso y debió de haber entrado ya al proceso de la compra de semillas en este país. La Cristiana Iburcal, que fue recientemente comprada por la transnacional Monsanto, es de las empresas internacionales que está pujando en El Salvador por entrar al tema de la licitación de los alimentos. El Salvador ha avanzado en el tema de la producción nacional bastantemente, diría yo, de manera considerable, de forma positiva, ha disminuido su grado de importación o de dependencia en la balanza comercial de los alimentos. Por ejemplo, en el caso del frijol, que estábamos hace unos años en aproximadamente un 60 y pico por ciento, lo ha bajado a 20 y pico por ciento, avances importantísimos. Sin embargo, entrando en el tema del CAFTA, en relación a estos temas de derecho, ciertamente ahora se puede poner en riesgo que nuestros pequeños productores puedan vender esa producción al Estado salvadoreño. ¿Por qué? Por estos amarres que se hicieron. Entonces, aquí es donde el pueblo salvadoreño, como diría Ellacuría, y que lo escucho muchísimas ocasiones en la radio, que dice él, yo diría que el pueblo salvadoreño haga oír su voz. Yo creo que el pueblo salvadoreño haga oír su voz. Yo creo que las organizaciones sociales estamos haciendo nuestra parte, pero necesitamos el apoyo de la población salvadoreña. Si la población salvadoreña en realidad no está consciente de estos temas, entonces ciertamente que se van a ver en las grandes dificultades con el tema agua, con el tema de la alimentación. Y si no veamos lo que ha sucedido con el tema del frijol, donde por más que hemos tratado de ver cómo se regula el tema del frijol en este país, aparecen inmediatamente básicamente estos partidos de derecha que se opusieron a las reformas a la Ley de Protección al Consumidor el año antepasado, donde estábamos pidiendo que se regularan los precios de los alimentos. Aparecen estos partidos señalando de que no hay que hacer reformas al Código Procesal Penal porque sencillamente es oponerse al libre mercado. Dicho en otros términos, Omar, son los mismos intereses que aparecen, que han estado presentes y que ciertamente que quienes se seguirían y continuarían beneficiando de este tipo de situación, así como está el país sin una ley general del agua, sin ese reconocimiento de la reforma constitucional, son estos sectores, Omar. Bueno, Gloria, para la gente que nos está viendo, parecería, o para que no piensen, que esto de luchar por el derecho humano al agua, por una ley general de agua que beneficia al pueblo salvadoreño, no es cuestión solo del CDC, o solo del Foro del Agua, o solo del CRS, o solo de la UCA. Entiendo que, ¿cómo está, por ejemplo, Nicaragua, cómo está Guatemala, cómo está Honduras, cómo está Costa Rica en esta materia? Aquí estamos siendo elegidos para el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. No queremos ratificar al agua ni a la alimentación como derecho humano. ¿Cómo están nuestros países vecinos? Guatemala lo tiene en la Constitución de la República, en el artículo 97, el derecho humano al agua. Y dice medio ambiente y equilibrio ecológico, que el Estado y las municipalidades y los habitantes del territorio están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico
y que se dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, la flora, de la tierra y del agua se realicen racionalmente, evitando su depredación. Igual el artículo 99 habla sobre la alimentación y la nutrición. Son dos, ya están establecidos en la Constitución de Guatemala. ¿Honduras lo tiene? Honduras lo tiene en el artículo 59 y un caso importante de mencionar con el caso de Honduras. Honduras ha pasado un ejercicio un poco duro para la población que deberíamos de estudiarlo y retomarlo como ejemplo para El Salvador, a no hacerlo. Con el argumento que no podría brindar un servicio de calidad, en la ciudad de San Pedro Sula concedió el servicio de agua potable a una transnacional italiana. Aguas de San Pedro se llama. Mediante un contrato de 30 años en el que se garantizaba un sustancial margen de ganancia. El resultado de esta concesión ha sido un empeoramiento de los servicios y obviamente que las comunidades de bajos recursos no pueden pagar el acceso al agua. No es posible que en El Salvador estemos encaminados o vayamos encaminados a cometer un error que ya lo tenemos presente en Honduras. Bueno, ¿Nicaragua tiene? Nicaragua lo tiene en el artículo 63. Costa Rica en también. El artículo 50. O sea, nos estamos quedando nosotros al margen de esto. No es cuestión de... O sea, voy a concluir con el ejemplo, esta parte con el ejemplo que acaba de citar Gloria. Uno de los peligros es que si privatiza el agua, es decir, que la tenga solo el que la pueda pagar, si no ratificamos el agua como derecho humano. Pero he oído gente de Arena que dice, eso es mentira. Privatizada, no es mentira. Privatizada el agua ya está por las empresas de agua envasada que están haciendo negocios con el agua en este país. ¿La privatización pudiera avanzar más? Sí, pudiera avanzar más. Desde finales de la década de los 90, acordémonos, y le recuerdo al pueblo salvadoreño, y esto lo sabe la fracción de Arena, ellos estuvieron tratando de empujar, como decía, la reforma hídrica con el préstamo del BID de 43.7 millones de dólares. En ese momento, la idea de ese préstamo era que hubiera un prestador de agua en las principales zonas urbanas del país. Eso incluía al área metropolitana de San Salvador. La idea se fue descartando y de ahí salieron los procesos de descentralización de agua que se conocieron. Y esos procesos de descentralización de agua conocidos en el país fueron como experiencias piloto para poder empujar precisamente la participación de los privados en la prestación del agua potable. ¿Por qué eso no fue posible? Porque sencillamente nos opusimos a que eso se diera en el país y nos seguiremos oponiendo. Y entonces ahí la lucha se vuelve clave y se vuelve fundamental. ¿Intereses hay? Por supuesto que intereses hay y continúan habiendo. No vayamos lejos, está la experiencia que se conoce en San Pedro Sula. Eso es lo que hubiera pasado en El Salvador. Y habrán grupos que quisieran hacer eso. Por supuesto que habrán grupos que quisieran hacer eso en El Salvador, pero yo diría, eso no lo vamos a permitir ni lo debemos de permitir. Voy unas palabras sobre la calidad del agua. Uno a veces cuando tiene la oportunidad de ir a otros países anda buscando los garrafones y tome de la llave. Se toma, no hay problema, como uno aquí no toma de la llave, me refiero a, no sé, la gente quizá en el campo tenga agua más saludable que en la ciudad, pero uno anda, y estoy hablando no solo de países ricos, de otros países, uno anda buscando garrafones y toma porque es agua de calidad. Sin embargo, aquí alguien decía, es que no conviene que saque agua de calidad, porque se acaba el negocio. Es decir, la venta de agua en este país se ha vuelto un negocio muy lucrativo, y declararle un derecho humano puede estropear estos negocios, y los que tienen en mente, no solo del agua, sino de los que fabrican bebidas en general. Sería estropearles el negocio porque se tendría que
A mí siempre me gusta decir, estamos conscientes que la regla no cambia la realidad automáticamente, pero es condición para cambiarla. Es decir, teniendo una ley que responda a los intereses del pueblo salvadoreño y no de las grandes empresas, podemos luchar para que se cumpla y para hacer realidad el derecho humano al agua. Es decir, que en las familias donde hoy compran el metro cúbico a $2 o el barril a $2, a nosotros nos cuesta el metro cúbico de anda, creo que 60 centavos, a los que nos llega a la casa. A esa gente que lo compra de pipas pagan $2 el barril. Es decir, un metro cúbico le cuesta $10. Nosotros pagamos 60 centavos. Para que beneficien a esta gente y no tengan que pasar esto, para que en vez de agua en estas grandes empresas también haya agua en la familia salvadoreña, tendríamos que ratificar el derecho humano al agua y una ley general de agua que beneficie a las grandes mayorías y no a los pequeños grupos con grandes ganancias en el país. Y es que la verdad es que es un pecado. O sea, es un pecado que por un lado a nosotros nos estén cobrando 60 centavos. Gracias a Dios hay agua cuando se abre la válvula. En la zona rural usualmente no hay agua. Pero el pecado radica en que a nosotros nos cobran 60 centavos, allá en las comunidades rurales que se autogestionan el agua, usualmente tienen unas tarifas mucho más caras que las que nosotros subsidiadas aquí en la capital, pero ¿saben cuánto se le cobra a una empresa que extrae agua subterránea de la mejor calidad del país? Y cuando tiene medidor, 6 centavos el metro cúbico. Un metro cúbico son 1000 litros de agua. Hay que hacer 5 barriles. Una simple operación matemática nos puede permitir evidenciar el lucrativo negocio del agua envasada. Me cuesta 6 centavos el metro cúbico y envasada, un metro cúbico son aproximadamente $5.700, $6.000 por metro cúbico. Imagínate que eso implique para la empresa entre gastos de publicidad, de disque tratamiento, todo el proceso, que implique la mitad, cosa que no es posible porque aquí nuestra gran empresa, sus márgenes de ganancia siempre son amplios. ¿Cuánto es lo que le queda de remanente? Nosotros estamos diciendo la mitad. Y si un metro cúbico envasado son casi $6.000, $3.000 por metro cúbico. Díganme si no son suficientes 3.000 razones por metro cúbico para oponerse a que exista una regulación donde el recurso hídrico, primero, sea equitativo y haya accesibilidad para todos en igual proporción. Segundo, que se enfoque en el esquema de conservación, porque eso es otro punto que hay que tocar. Aquí toda la legislación relacionada o vinculada al tema de agua es estrictamente extractiva. No hay nada orientado a la protección y a la conservación para garantizar que el recurso sea renovable. Ok, nos quedan unos minutos. Además del campo, que es una situación crítica, hay gente que nos está viendo que debe saber de qué estamos hablando, pero también en las colonias urbanas marginales de Soyapango, de Ilopango, de Apopa, donde llegan las pipas, que le digo porque somos testigos de el barril le cuesta $2 o $3, lo que a nosotros nos cuesta el equivalente a 10 centavos de dólar en la casa, puesta en la casa, a ellos les cuesta una barbaridad. Pero bueno, tenemos un par de minutos. Danilo Pérez, ¿qué sigue? Los diputados de estos 3 partidos dijeron no reconocemos en la Constitución el derecho humano al agua. ¿Qué sigue ahora? Solo un paréntesis antes de responder a eso. Yo creo que hay un interés de ver a ANDA en este país como ineficiente. Creo que ANDA ha avanzado. Nosotros como Centro para la Defensa del Consumidor lo reconocemos. No hay que olvidar los millones de dólares que se robaron de ANDA y que ciertamente que la planta de Las Pavas todavía está presentando sus dificultades precisamente por los robos. Creo que eso es importante recordarle a la población. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es, vámonos al escenario más negativo, si no se aprueba el reconocimiento a la ratificación constitucional, si no se aprueba la Ley General de Agua en este país, necesitamos hacer nuevas propuestas. Pero El Salvador no se puede quedar sin un marco legal e institucional donde impere el desorden, donde impere la ley de la selva
como muchos sectores empresariales desearían que así suceda y como sectores de partidos políticos aunados a estos sectores empresariales desean que así sea. Eso no lo debemos de permitir. Creo que antes de darnos por vencidos, la población tiene que seguir la lucha. Tenemos que seguir peleando porque se ratifique el artículo 69 en la Constitución y porque se apruebe la Ley General de Agua. Y recordarle a la población y a la ciudadanía, señoras y señores, mediten su voto. Yo no estoy haciendo el llamado por qué partido político debe de votar. Somos muy respetuosos de eso, pero ciertamente mediten su voto. Esos políticos que llegan y van a llegar a las comunidades a decir que están defendiendo a la gente, pues qué mejor ejemplo que la ratificación de la reforma constitucional para reconocer el agua y la alimentación, que es lo que necesita nuestro pueblo. Gloria, en la misma línea, ya que nos queda casi nada de tiempo, ¿qué puede hacer la gente que nos está viendo a través de la televisión? Perfecto. Y que a lo mejor ha tomado conciencia de esta problemática, de los intereses que hay detrás. ¿Qué puede hacer el televidente, la televidente que nos está viendo? Preguntarle directamente al diputado por el quien va usted a dar el voto. Hoy van con fotografía, ¿no? Bueno, espero yo que vayan las papeletas con fotografía. Pregúntenle cuando esté haciendo sus mitines, cuando llegue a sus comunidades pidiéndole el voto, ofreciéndole un par de láminas, o ofreciéndole una bolsita con azúcar o con frijoles y con arroz, pregúntele si va a emitir el voto a favor de la ratificación por el derecho humano al agua y la alimentación, si va a dar su voto por la Ley General de Agua. Cada cabecera departamental cuenta con una oficina de la Asamblea Legislativa. Vayan y pregúntenle a los diputados. Es que no es posible que del pueblo solo se recuerden cuando hay elecciones. Nosotros, pueblo, nosotros somos los soberanos, dice la Constitución de la República. Hay que ejercer esa soberanía y hacerle ver a los señores diputados y diputadas que se niegan a emitir su voto a favor del pueblo, que el pueblo los está viendo y que el pueblo tiene memoria histórica, que no olvida y que iba a estar presente a la hora de las votaciones. Nos quedamos con ese llamado, se nos terminó el tiempo. Gloria, muchísimas gracias por estar con nosotros en Miradas. Danilo, gracias por acompañarnos en este programa especial. Muchísimas gracias, Omar, y de nuevo un saludo a las amigas y los amigos televidentes de Miradas. Y gracias especialmente a usted, amigo y amiga, por habernos acompañado. No se puede jugar con el hambre y con la sed de este pueblo. No se puede decir en el 2012, sí apoyamos el derecho humano al agua y la alimentación, y en el 2013 decir que no, y en el 2014 decir que no otra vez. No se puede también apoyar esto un lunes en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y el jueves votar en contra. Están jugando con el hambre y con la sed de este pueblo. Esperamos que usted se forme su propio criterio, amigo y amiga. Gracias otra vez. No se vayan, les tenemos unos mensajes más aquí en Miradas.